Yo quiero compartir con ustedes el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 39. Dice de la siguiente manera: e inclinándose Jesús hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella entonces, al instante, le servía a Jesús. Amén. Yo quiero hablar en esta noche acerca de que Jesús es nuestra esperanza viva. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestra esperanza viva. Ese es el título que le he puesto hoy a esta palabra, a este pensamiento que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué es nuestra esperanza viva? En sentido general, esperanza es tener una expectativa de que algo bueno va a ocurrir a nuestro favor. Todos de cierta manera tenemos alguna esperanza en nuestro interior, en nuestro corazón. Sin embargo, los incrédulos tienen una esperanza abstracta, falsa, negativa, que perdura muy poco. ¿Por qué? Porque no está basada en algo concreto, en algo sólido. Pero nosotros los creyentes, usted y yo, por el contrario, tenemos una esperanza viva. Levante su mano y diga conmigo: esperanza viva. ¿Por qué? Porque está basada en un fundamento sólido que es Jesucristo de Nazaret. Así que por lo tanto la Biblia nos invita a usted y a mí a permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír palabra de vida que inspira nuestro espíritu a creerle a Dios y a entender los misterios del reino de Dios. Por lo tanto, la historia o la narrativa bíblica, cuando usted lee, podemos encontrar que en el cielo hay una expectativa constante. Diga: expectativa constante. Ahora, de lo que Dios hará, y hará algo nuevo en el reino, en el mundo espiritual y también en nuestras vidas. Es que por eso usted y yo debemos tener una expectativa constante, porque Jesús es nuestra esperanza de vida. Ahora, cuando nosotros tenemos esa esperanza constante, tenemos que declarar de que Jesús es nuestra esperanza viva y de que algo poderoso y positivo va a suceder en nuestro ser, o en nuestra vida, o en el ámbito donde usted y yo nos movamos. Porque manteniéndonos en la fe, como dijimos, aleluya, la esperanza y en el amor, se activa los principios del reino, y entonces la mano poderosa de Jesús se mueve a nuestro favor, y entonces comenzamos a hablar las cosas que no son como si fueran hechas realidad. Esa es la fe, es producto de la fe, manteniendo esta esperanza viva. Por eso la Biblia dice: lo que tú digas y cómo lo digas, entonces será hecho en el mundo real. Porque cuando usted tiene alguna disyuntiva, alguna problemática o alguna duda en su mente, en su espíritu y en su corazón, entonces cuando usted declara lo negativo, usted atrae lo negativo. Pero Jesús es nuestra esperanza viva, y por lo tanto, manteniendo la fe, aleluya, manteniendo la esperanza y el amor, traemos las cosas positivas del reino de Dios a nuestras vidas. Y entonces, aleluya, la esperanza se transforma. Esa es la gran diferencia con el mundo, con la gente o con las personas que aún no conocen al Señor. Por lo tanto, el pasaje que hemos leído, Jesús estaba predicando en un templo o en una sinagoga, predicando y anunciando el reino de los cielos. Y Jesús se caracterizaba por ser un hombre positivo, por hablar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Por eso el mensaje de hoy: Jesús, nuestra esperanza viva. Así que Jesús estaba predicando en el templo, y entonces dice, luego sale de predicar del templo y entró en casa de Simón. Simón, uno de los discípulos, la cual también luego fue Pedro, al serle cambiado su nombre.
Así que entonces, aleluya, fue y dice la historia que la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra de Pedro estaba incubando una enfermedad. Cuando alguien incuba una enfermedad es porque tiene algo que está dentro del cuerpo que no está funcionando bien, aleluya, que deteriora el cuerpo, y entonces algo comenzó a suceder. La fiebre comenzó a aumentar y aumentar y aumentar, y no había forma entonces de bajar la fiebre. Pero cuando llega Simón, que luego fue Pedro, a la casa, entonces le dicen que su suegra tenía una fiebre tan alta que no la podían bajar con nada. Es que por eso el versículo que usted y yo hemos leído dice: Jesús entonces, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía a Jesús. Aleluya, aleluya. Cuando Jesús y Simón, que luego fue Pedro, llega a su casa, aleluya, su esposa le dice: mira, mi mamá está enferma y la fiebre le sube cada día, cada momento, y no hay nada que podamos hacer. Pero allí había entrado Jesús el Nazareno, en la esperanza que tenía vida, poder y bendición. Él llevó esperanza, y Simón entonces le dice: mira, mi suegra está enferma. Y entonces Jesús, inclinándose, oró y reprendió. ¿Por qué reprendió? Porque discernió en el espíritu que no era una enfermedad común, que dentro de ella se estaba engendrando una enfermedad producida por un espíritu para atormentar y para destruir. Pero Cristo vino para reconstruir lo que el diablo quiere destruir. Aleluya. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a reconstruir. Por eso en esta noche hay un poder sobrenatural, hay una atmósfera de gloria que se mueve aquí, porque Jesús va a poner una esperanza viva en tu corazón, te va a proyectar, te va a dimensionar, aleluya, y te va a sanar anímica, moral, espiritual y físicamente, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree o no lo cree? Aleluya. Así que entonces Jesús estaba en aquella casa y oró por aquella mujer. Así que entonces, luego de que estuvo allí, yo me imagino que pudo compartir algunos alimentos. Luego de que aquella mujer se sintió libre y se sintió sanada, inmediatamente el milagro fue hecho. Se levantó y comenzó a servir a Jesús. Ahora, cuando aquella mujer se siente libre, se siente sana, se siente que su cuerpo no arde por la fiebre, entonces se da cuenta de que Jesús, la esperanza viva, hizo un milagro en ella, y por agradecimiento se levantó y comenzó a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que portaba una palabra de esperanza viva llamado Jesús de Nazaret. Por eso en esta noche Jesús va a derramar la unción para sanarte, para liberarte, para que a partir de esta noche tomes una determinación, que te levantes y comiences a servir al Jesús el Nazareno para la extensión del reino. Aleluya. Dios te quiere bendecir. Gloria a Dios. Ahora, cuando usted lee la historia, encuentra de que Jesús, luego de eso y de ministrar en la casa de Simón, se fue y comenzó a predicar a otras multitudes. Pero luego que terminó de predicar, él dijo estas palabras. Versículo 43 dice: pero Jesús les dijo: escuchen, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. ¿Sabe por qué? Porque tanto como Simón le decía: Señor, no te vayas, quédate en casa. Pero luego Jesús sale de ahí, sana a otros, y los que fueron sanados y liberados le dijeron: Señor, no te vayas, quédate en casa. Y entonces Jesús, al ver la demanda de la necesidad, Jesús al ver la demanda de aquella gente, le responde y le dice: escúchenme, yo les entiendo a ustedes que quieren honrarme, yo les entiendo a ustedes que quieren seguir oyendo palabras que transformen, que cambien su destino, pero es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque
para esto yo he sido enviado. Aleluya, aleluya. Jesús ha sido enviado a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan. No importa la condición en que se encuentre, no importa si la sociedad te desprecia, no importa si tu familia te desprecia, no importa si pensás, Dios me perdonará, no me perdonará por lo que hice o por lo que no hice. Yo quiero decirte que Dios te perdona, te restaura, porque Jesús, la esperanza viva, quiere darte una palabra. Y cuando Él te perdona, arroja los pecados y lo arroja a lo profundo de la mar, y nunca más se acuerda de ellos. Por eso esta es la noche de tu victoria, esta es la noche de tu sanidad, esta es la noche en que tú te levantas como esta mujer para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que luego de que Jesús le responde de esta manera a la gente, dice: estando Jesús junto al lago de Genesaret. Dije el otro día, Jesús desarrolla su ministerio en el lago de Genesaret, a lo largo y ancho del lago de Genesaret o mar de Galilea. Jesús desarrolla su ministerio en aquel lugar. Entonces, estando Jesús junto al lago, porque siempre estaba junto al lago, porque siempre tenía una barca preparada para ir del otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, dice la historia, establece su cuartel general en la ciudad llamada Capernaum, en la cual estaba sobre el mar de Galilea o el lago de Genesaret. De ahí Jesús subía a un barco, iba a una ciudad, volvía, iba a otra, volvía, iba a otra. Sería como lo que es el puerto de Buenos Aires hoy. Pero Jesús estaba allí, junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba, la gente se agolpaba para oír palabra de Dios a través de Jesús, porque solamente en Jesús podían encontrar esperanza. Solamente en Jesús podían encontrar vida. Por eso el mensaje de hoy: Jesús, la esperanza viva. Así que Jesús estaba en aquel lugar, y de repente, ¿sabe qué vio Jesús? Dos barcas. Levante su mano y diga conmigo: dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, dice la Biblia. Y los pescadores estaban allí y estaban lavando sus redes, porque habían estado trabajando toda la noche. Así que Jesús, dice la historia, entrando en una de aquellas barcas, la cual era precisamente de Simón, que luego fue Pedro, le rogó, le dijo: Simón, mira, la gente vino aquí, quiere oír una palabra. Muchos quieren ser sanos, muchos quieren ser direccionados por el Padre eterno, por medio de su espíritu a través de mi vida. Entonces yo voy a subir a la popa, al lugar más alto, y te voy a pedir, Simón, que corras la barca unos metros para que yo pueda ministrar a toda la multitud. Así que entonces le rogó de esa manera, y así lo hizo. Y cuando terminó de hablar, cuando terminó de predicar, dijo a Simón: Simón, ahora terminamos de ministrar, pero ahora vamos a bogar, vamos mar adentro, boga mar adentro, da vuelta y comienza a ir mar adentro, y vas a echar la red a la derecha. Respondiendo Simón, dice que le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, tratando de pescar al menos un pez, pero nada hemos conseguido. Pasamos toda la noche, nos desvelamos. Y Jesús lo miró como diciendo: Simón, cuando estuvimos en tu casa y sané tu suegra, ¿no viste el milagro? Después de hacer el milagro en tu suegra, que cenamos juntos, te hablé del reino y te hablé de fe. Yo me imagino que con la mirada de Jesús a Simón le estaba diciendo todo eso, y yo creo que Simón lo interpretó, le entendió la mirada a Jesús, y entonces le dijo: tranquilo, Señor, tranquilo, te entiendo. Conforme a tu palabra y a tus dichos. Entonces bogó mar adentro, y cuando llegó, tiró la red a la derecha. Y dice la Biblia que cuando Simón quiso levantar la red, no pudo. Llamó al que estaba con él
y no pudieron, llamó a otro y no pudieron, llamó a otro y no pudieron, tuvo que llamar toda la tripulación. Entonces con gran fuerza tuvieron que levantar la red. Dice que la red se estaba rompiendo, y cuando estaba levantando la red de tantos peces, la barca casi se da vuelta. Dice la Biblia que Simón tuvo que silbar y llamó a los que estaban al lado en la otra barca, que no tenían nada de peces. Lo llamó y les compartió de tanta bendición y de tantos peces que había pescado. Aleluya. ¿Sabes qué hizo Simón? Simón se rasgó la vestidura, se echó de rodilla en tierra y le dijo: Señor, ahora yo entiendo, ahora yo veo por qué, por el milagro extraordinario que había hecho. Lo que quiero decir es que Jesús es nuestra esperanza viva y está en esta noche para darte una esperanza, para que tú te levantes, para que tengas éxito, para que lo intentes una vez más. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque al tirar la regla derecha, Jesús lo estaba direccionando, y lo que te está haciendo en esta noche por medio del Espíritu y de la palabra, te está direccionando, aleluya, a que no te detenga, a que no vea la adversidad, a que no importa que no tengas peces, tira la red, tira la red. Tal vez está diciendo: estoy cansado de trabajar, estoy cansado de volver a intentarlo, ya no puedo más, voy a abandonar. No, no abandones nada. Jesús te dice: métete mar adentro. Significa entrar en el río del Espíritu de Dios para encontrar los designios del reino y el mover del Espíritu Santo, que te va a direccionar y te va a dar bendición, no solamente para ti, sino para compartir con tu familia, tus amigos, tus vecinos, con todos los que se acerquen a tu vida. Aleluya. Jesús, la esperanza viva. Jesús es la esperanza viva. Así que entonces yo me imagino cuánta gente como Simón hoy en día, a través de la crisis, de la circunstancia, de la adversidad que muestra el mundo, que muestra la economía en nuestro país, que muestra las guerras y rumores de guerra en otras naciones. Según los grandes teólogos, ya el tiempo está cumplido. Estamos viviendo simplemente tiempos de gracia. Estamos esperando el son de la trompeta final. La Biblia dice que en los postreros días se levantará nación contra nación, reinos contra reinos. Habrá enfermedades que no se podrán curar. Habrá pestilencia, hambre. Aleluya. Si usted prende el noticiero hoy, va a encontrar en diferentes partes del mundo caos, destrucción, muerte, inundaciones, fuego. Todo se está consumiendo. El problema económico en el mundo entero. Pero Jesús hoy te está diciendo: tal vez estás cansado, como Simón, aunque estaba con Jesús, pero no podía discernir. ¿Sabes cuánto hay dentro de la iglesia, pero todavía no pueden discernir? ¿Sabes cuánto hay como Simón, que estaba al lado de Jesús, pero no podían entender? Pero hoy Jesús, el de la esperanza viva, quiere quitar la venda que hay en ti para promocionarte y llevarte a un nivel de fe y de esperanza donde puedas vivir el evangelio del reino de poder y de gloria, para traer bendición, para traer rompimiento, para conquistar lo inconquistable y para que hagas cosas que otros no hicieron, para tener resultados que otros no tuvieron. Simón tuvo que volver a ir. Los demás, aleluya, no fueron. Solo Simón, y le dijo: Señor, pero estuvimos trabajando toda la noche, estoy cansado. Escuche, Simón le dijo: Señor, hemos trabajado toda la noche. Yo quiero que usted note algo hoy en este simple pasaje. La Biblia dice que Simón, que luego fue Pedro, nació, creció, estableció su familia, estableció su empresa, obtuvo su barco, obtuvo los empleados, los marinos que lo acompañaban a ser pescador. Significa esto que desde pequeño Pedro o Simón
estaba acostumbrado a pescar y a entrar al mar. Él sabía el tiempo que era bueno de la pesca. Él sabía cuando venía la sudestada, cuando había tormenta. Él sabía dónde debía ir para poder pescar. No le tenía miedo a las tormentas. No le tenía miedo a los vientos. Él estaba confiado en su oficio. Y le dijo: Señor, si toda la noche lo intentamos, pero no. Pero cuando mira a Jesús cara a cara, recuerda las enseñanzas, recuerda el milagro de su suegra, recuerda todo lo que Jesús le dijo. Está bien, Señor, tranquilo, te entiendo. Y se fue mar adentro y recogió una cantidad inmensa de peces que le fue de bendición a él y compartió con los demás. Simón estaba con Jesús, había visto el milagro de su suegra, había compartido la mesa con él. Jesús le había hablado del reino, pero aún en la crisis Simón tenía dudas. Y a veces usted y yo estamos como Simón. Aunque estamos en la iglesia creyendo estar a la par de Jesús, a veces cuando viene la crisis y la dificultad tenemos duda y tenemos temores. Aleluya. Y te sientes cansado y fatigado diciendo: no voy a hacer más esto, no voy a hacer más aquello, ya me cansé, ya lo intenté, ya no voy a lograrlo, ya estoy dado por perdido. No, nada de por perdido, porque en Dios no hay nada perdido, porque Dios hace posible las cosas que para usted y para mí son imposibles. Por eso en esta noche metete mar adentro, entra al río del Espíritu de Dios, aleluya, y comenzá a echar la red a la derecha. Inténtalo una vez más, no te quedes, no te frustres, no te sientas deprimido. Inténtalo una vez más, porque en esta vez más vas a ser direccionado y vas a encontrar la bendición del Padre que te va a sobreabundar. Aleluya. Por eso en esta noche yo te vengo a declarar, yo te vengo a profetizar que Jesús, el de la esperanza viva, te va a levantar, te va a restaurar, te va a direccionar para que seas un conquistador. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser conquistadores? El poder de la gloria de Dios está en medio nuestro en esta noche. Jesús, nuestra esperanza viva.